Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcelo. Vamos a ver en esta clase, en realidad vamos a estructurar en dos partes la clase. En una primera parte vamos a hablar de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y por qué son importantes. Y en una segunda parte vamos a ver el procesamiento y presentación de antígenos, que tiene que ver con el primer tema, ¿sí? Vamos a hablar un poco primero de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Originalmente se las conoció como antígenos de histocompatibilidad. Este nombre se lo debemos a ese señor, Snell, allá por la década del 40, cuando junto con su grupo empezaron a experimentar con el trasplante de tejido, de piel, injertos de piel entre ratones, ¿sí? Estas experiencias le valió más tarde el premio Nobel a Snell. De inmunología ha dado varios premios Nobel. Y a nosotros un poco conocer de qué se tratan estas moléculas, que hoy llamamos del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué se las conoció originalmente como antígenos de histocompatibilidad? Evidentemente la función que ellos encontraron en aquella época era la de participar de estos eventos de rechazo de trasplante, del rechazo de injertos de piel entre ratones. Habían visto que en un injerto, en un trasplante alogenéico, es decir, el injerto de piel desde un ratón que dona a un receptor que acepta ese fragmento de piel, a las pocas semanas era rechazado. Alogeneico porque estos dos ratones eran de cepas diferentes. Entonces, entre ratones de cepas diferentes, encontraban un rechazo a las pocas semanas de ese injerto. Sin embargo, veían que con un injerto singeneico, es decir, entre ratones endocriados, eh, ratones cruzados durante muchas generaciones, generando toda una camada de ratones consanguíneos, ¿sí? El trasplante de una porción de tejido de piel de uno de los ratones a otros de los que serían casi virtualmente un hermano, se considera que luego de unas 20 generaciones la dotación genética de los ratones es casi idéntica entre ellos. Se observaba que no había rechazo. Y que esto, evidentemente, entonces tenía que ver con algunos antígenos que eran reconocidos en el caso de los injertos rechazados, ¿sí?, como extraños, y por eso se los rechazaba, y algo de eso que no pasaba en estos ratones. Con algunas herramientas muy primitivas de genética de los años 40 y 50, Snell y su grupo se las arregló para, sin embargo, conocer bastante de estos antígenos. Llegaron a dilucidar que eran unos antígenos de superficie que se expresaban en células mayormente nucleadas, células nucleadas, perdón, y que era un rasgo heredado. Claro, no mucho más se pudo avanzar. Se pudo localizar el conjunto de genes, ¿sí?, que codificarían para estas moléculas o antígenos implicadas en el rechazo, ¿sí?, y hasta ahí nomás. Pero claro, evolutivamente se hace difícil pensar en la existencia de moléculas que solamente tengan un papel en el rechazo de injertos, en el rechazo de trasplantes, siendo que esto es algo bastante artificial y bastante de nuestros tiempos, y que eh, evolutivamente no debería haber sobrevivido. Eh, es así como muchos años después, 30 años después, en la década de los 70, cuando estos señores, Zinkernagel y Doherty, empezaron con, con sus propios ensayos, que finalmente los condujeron
a encontrar el papel que tenían estos antígenos de histocompatibilidad. Encontraron que estas moléculas pertenecían a un complejo mucho más grande, ¿sí?, de moléculas que servían para el alojamiento de péptidos extraños durante una respuesta inmunadaptativa. Zinkernagel y Doherty obtuvieron el premio Nobel por sus descubrimientos en los años 90. Algo que también vamos a destacar es cómo es de diferente el linfocito T, al menos respecto al linfocito B, en cómo él puede activarse. El linfocito T no puede, ante la sola presencia del antígeno, generar una respuesta celular. El linfocito T, cualquiera de sus subclases, para verse activado y proliferar, necesita, además del antígeno, una célula presentadora. Esta célula presentadora de antígenos lo que va a hacer es presentarle una pequeña parte de ese antígeno original, es decir, no el antígeno nativo completo, sino un pequeño fragmento de ese antígeno. Ese pequeño fragmento lo va a cargar sobre moléculas que se expresan en la superficie de esta célula presentadora de antígeno, y este complejo de molécula presentadora péptido es o interacciona con el TCR del linfocito T. Y de esta unión es que logra activarse este linfocito T. ¿Sí? Esta proteína que sirve para alojar al péptido, ¿sí?, son los antígenos de histocompatibilidad, y los que ahora los denominamos células del complejo mayor de histocompatibilidad. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces, son estas glucoproteínas codificadas en un gran grupo de genes que vamos a ver en detalle a continuación, que se denomina complejo mayor de histocompatibilidad y que genera al menos 3 clases de proteínas. Las moléculas de clase 1, las moléculas de clase 2 y las moléculas de clase 3. Vamos a estudiar mayormente las de clase 1 y las de clase 2, que tienen importancia directa en lo que es la presentación antigénica, no tanto de las de clase 3, que si bien tienen alguna relación con la inmunología, son las menos. Les presentamos entonces a las moléculas de clase 1, ¿sí?, típica molécula de clase 1, y a las moléculas de clase 2. Son moléculas que siempre, si las obtuviéramos a partir de homogenados, de células, veríamos que copurifican siempre con el péptido. Ellas siempre se expresan en la membrana unidas a un péptido. De otra manera, no es estable y no se expresa. Tienen, como verán, una estructura muy similar de plegamiento, y vamos a ver que pueden presentar tanto péptidos propios como no propios, ¿sí? Ambas, propios como no propios, propios como no propios. Estas son las hendiduras de las de clase 1, de las de clase 2. Las de clase 1 tienen una cadena alfa y una beta 2 microglobulina adicional, y la cadena 2 es un dímero alfa, beta, las dos ancladas a membrana. Una de las características de las 3 que vamos a estudiar a continuación de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad es el poligenismo. El poligenismo da la idea de que es un complejo de genes, ¿sí?, muy diversos, muchos relacionados a la presentación antigénica. Este complejo de genes está codificado en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6. Es un complejo que mide aproximadamente
que tiene un tamaño aproximadamente de 3.500 a 4.000 kilobases, en las que podemos ubicar algunas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que vamos a llamar de clase 1, ¿sí?, hacia el telómero, y las de clase 2 hacia el centrómero. Se expresan en membrana. La beta 2 microglobulina, que forma el complejo junto con la cadena alfa de las de clase 1, no está codificada en el cromosoma 6, sino que está codificada en el cromosoma 15. Vamos a ir un poco más en detalle al mapa genético y a mencionar cada una de las distintas clases. Las de clase 1, las tres principales son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1A, B y C. Las van a encontrar también, eso lo decía en la diapo anterior, no se los mencioné, como HLA, ¿sí? Es un nombre que les quedó de cuando estas moléculas se llamaban antígenos de histocompatibilidad, y como fueron encontrados en un primer momento o descritos en leucocitos, les quedó el nombre de HLA, ¿sí? Human Leukocyte Antigens. Van a encontrar entonces que estas moléculas de clase 1 son HLA-A, HLA-B y HLA-C para el hombre, ¿sí? Hay otras moléculas que también pertenecen a la clase 1, ¿sí? Se las llama no clásicas o no tradicionales o 1B directamente, y estas serían las 1A, A, B y C serían 1A, y estas otras, FG, MIC-A, MIC-B, de clases 1B, ¿sí? Acá vamos a mencionar también a las moléculas CD1, pero como verán, CD1 no codifica en el cromosoma 15 que estamos analizando. Pero también pertenece a la clase 1B. Con respecto a las moléculas de clase 2, las moléculas de clase 2 se descubrieron en una línea temporal a continuación de las de clase 1, por la cual se las denominó en un primer momento HLA-D. Con las herramientas de biología molecular, de ingeniería genética ya de los 80, y los nuevos estudios sobre ellas, se subdividieron a su vez en tres clases: HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR para el hombre. Si recuerdan, estas moléculas de clase 2 tenían tanto la cadena alfa como la cadena beta que codificaban en el complejo. Con lo cual van a ver que tenemos genes A y genes B que codifican para las cadenas alfa y para las cadenas beta, en este caso de DP, lo mismo para DQ, lo mismo para DR. Algunas otras moléculas intercaladas, algunos otros genes, mejor dicho, ¿sí?, son DO, DM, LMP2, TAP1, ¿sí? Recuerden estas moléculas porque las vamos a ver implicadas en la presentación antigénica, no directamente, no presentando péptidos como si lo hacen DP, DQ, DR, pero sí participando de los mecanismos y de los procesos que llevan a esa presentación, ¿sí? Todo esto sería clase 2. Y las moléculas de clase 3, antes de eso vamos a ver esto de las de clase 2. Hay una particularidad con estas de clase 2, las de R, ¿sí? Muchos de nosotros, además de tener un gen para la cadena alfa y otro que codifica para la cadena beta, que serían estos genes A1 y B1, contamos con un gen más para la cadena B, para la cadena beta.
fíjense acá en este caso, B5, que genera o que determina este fenotipo. Estos son los fenotipos. DR51, DR52, DR53 son otros fenotipos que tienen otros genes B, ¿sí?, adicionales, además del B1 que contamos todos, ¿sí? Esto van a ver que es importante para la variabilidad de moléculas que podemos expresar en nuestras células. No se olviden que estas moléculas van a servir para alojar a un péptido, y entre más posibilidades tenga de moléculas diferentes, más posibilidad también voy a tener de presentar péptidos diferentes. Vamos a ver que esto tampoco es tan así, pero por lo pronto va a valer. Las moléculas de clase 3 se encuentran intermedias, ¿sí?, entre las de clase 1 y las de clase 2, ¿sí? Tienen que ver con la inmunología, algunas de ellas sí, moléculas de complemento, C4, B, C2, otras son citoquinas, factor de necrosis tumoral, por ejemplo. No le vamos a dar mucha mayor importancia. La segunda característica que vamos a estudiar es el polimorfismo. Características referidas al complejo, obviamente. Esto está actualizado para agosto de este año, y fíjense que estos son la cantidad de alelos que se han encontrado entre las personas, ¿sí?, hasta el momento. El polimorfismo hace referencia a esas variantes alélicas que voy a tener de cada gen, ¿sí?, en este caso lo que nos interesan, que codifican para las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Encontramos a nivel poblacional, el polimorfismo se mide a nivel poblacional, una gran cantidad de alelos que codifica para la misma molécula, para la misma HLA-A, ¿sí? Son prácticamente la misma molécula con algunas pocas diferencias concentradas en algunos dominios de estas moléculas, pero que finalmente no deja de ser HLA-A, una de las 6.192 moléculas HLA-A descritas hasta el momento. Fíjense cuántas variantes alélicas hay para cada una de las moléculas de clase 1, las de clase A, por lo pronto, 1A, quiero decir. Para las de clase 1B, mucho menos, el polimorfismo, muchísimo menos. Para las de clase 2, fíjense que estas, las de P, de Q, de R que hemos visto, el polimorfismo siempre es mayor para el gen B que para el gen A, ¿sí? La última característica que vamos a ver, vimos poligenismo, vimos polimorfismo, y vamos a ver la codominancia, cómo se heredan estas moléculas. Desde el momento que les decimos que son codominantes, se expresan ambas variantes alélicas heredadas de cada uno de los padres. Es decir, que vamos a poder presentar en nuestras membranas celulares tanto moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que heredamos por parte materna y por parte paterna. Vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio. Tenemos entonces la dotación genética, ¿sí?, que heredamos por parte de nuestra madre, por parte de nuestro padre. Esto lo que genera es un haplotipo. El haplotipo de cada uno de nosotros es distinto. Si bien las moléculas comparten una altísima homología, no dejan de ser distintas, ¿sí?
y por esto es que finalmente estas moléculas tienen importancia verdaderamente en el rechazo de injertos, en el rechazo de trasplantes, en la histocompatibilidad, porque verdaderamente un organismo toma como extrañas incluso las moléculas de otro individuo de la misma especie incluso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a este nivel hay diferencias. Las moléculas de clase 1 vamos a expresar tanto las de clase HLA-A, HLA-B y HLA-C por parte de madre y por parte de padre. Eso va a ser un total de 6 moléculas, ¿sí?, de moléculas de clase 1. Y moléculas de clase 2. Tenemos de P, de Q, de R. Y si recuerdan, aquí teníamos dos cadenas, alfa y beta. De manera tal que de lo que heredamos de parte de madre se asocian la cadena alfa con la cadena beta, tenemos una. El que viene de padre, la cadena alfa con la cadena beta, se asocian, perfecto. Existe un fenómeno que se llama de transasociación que permite la formación de dímeros de tanto parental materno como parental paterno. De manera tal que se asocian cadena alfa madre, cadena beta padre. ¿Sí? O al revés, alfa padre, beta madre. De manera tal de que además de estas dos, generamos otras dos más por este fenómeno de transasociación. Hasta acá entonces vamos a tener 4 variantes por cada subclase, en este caso de P. De Q de nuevo 4 y de R de nuevo 4. No se olviden que de DR existe la posibilidad de tener un segundo gen B y una segunda cadena beta. ¿Sí? Si ese segundo gen B lo tenemos en uno solo de los parentales, van a ver que por este fenómeno de transasociación generamos 2 variantes más. Y que si la madre también tiene un gen extra B, ¿sí?, genera otros 2 más, un total de 4. ¿Sí? Si sumamos todas las variantes que puede contar una célula expresada en su membrana, tanto moléculas de clase 1 como moléculas de clase 2, encontramos que se puede dar un total de entre 20 y 22 moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas 20-22 moléculas van a ser las encargadas de presentar los péptidos extraños, ¿sí?, en un contexto de enfermedad. ¿Les parece suficiente? Que con 22 nos arreglemos y, a ver, si hasta ahora sobrevivimos, es porque son suficientes. La cuestión es explicar cómo es que tampoco, o aparentemente tampoco es suficiente. Fíjense que aún con esta variabilidad que a uno le parece limitada, tenemos los problemas que tenemos con los trasplantes y con la histocompatibilidad. Incluso de llegar hasta que solamente, salvo que sean gemelos idénticos, el rechazo está más que asegurado. Obviamente que no se da entre gemelos idénticos, se da mucho menos entre parientes consanguíneos, y si no hay una relación familiar, se recurre a la farmacología para tratar de aminorar toda esta respuesta del sistema inmune que haría que el trasplante se rechace definitivamente. ¿Sí? Aún con estas 20-22 moléculas, es suficiente como para generar que seamos individuos muy diferentes, aún dentro de la misma especie.
pero cabe pensar si es suficiente para presentar tantos péptidos que en la naturaleza se podrían llegar a generar y que contra los cuales uno tendría que estar preparado. Vamos a dejar pendiente esa pregunta. Estructura de las moléculas de clase 1, muy sencillamente, porque algo ya lo dijimos, cadena alfa está anclada a membrana, la que pertenece a las de clase 1, estas son la A, la B y la C. Fíjense, 3 dominios, 2 más exteriores, que son los que forman esa hendidura donde va a estar alojado el péptido en cuestión. Estos aminoácidos que forman esta hendidura son los más importantes y son los que son diferentes en cada una de esas variantes alélicas que veíamos recién. ¿Sí? Ahí está concentrada la variabilidad, ¿sí? El polimorfismo. El piso de la hendidura está formada por hojas plegadas beta, las paredes por hélices tipo alfa, ¿sí? En los dominios alfa 1 y alfa 2. Alfa 3 interacciona con la beta 2 microglobulina que está codificada por fuera del complejo. En cambio, las moléculas de clase 2, tanto la cadena alfa como la beta, están codificadas en el complejo, ambas están ancladas a membrana. El dominio alfa 1 y beta 1 son los que concentran los aminoácidos diferenciales entre cada una de las variantes que tenemos de cada una de estas moléculas. Lo mismo, el piso está formado por hojas plegadas betas, las paredes por alfa hélices. ¿Cómo se distribuyen? Las moléculas de clase 1 están expresadas constitutivamente en casi todas las células nucleadas, con muy pocas excepciones. Mayormente extendidas entonces por todo el organismo. En cambio, las de clase 2 están más restringidas. Monocitos, macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, epitelio del timo, son las células más importantes y son las que vamos a siempre mencionar, ¿sí? Sobre todo células dendríticas. Hay otros tipos en los cuales se puede inducir la expresión de estas moléculas de clase 2, o incluso en estas mismas, la presencia de interferón gamma puede promover el aumento de la expresión, ¿sí? Hablemos un poco de la hendidura, que es esta que forman estos bolsillos en los cuales se va a unir el péptido. Fíjense que comparando la hendidura de las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2 encontramos algunas diferencias. Los péptidos que pueden unir la hendidura en las moléculas de clase 1 es un péptido un poco más acotado, 8 a 12 aminoácidos con un promedio de 8 a 9 nada más. Son más bien cortitos, están verdaderamente como inmersos en esta hendidura, en este pequeño pocillo que forman los dominios alfa 1 y alfa 2 de la molécula de clase 1. En cambio, como la molécula de clase 2 está conformado, este bolsillo, esta hendidura, por dos cadenas diferentes, el dominio alfa 1 de la cadena alfa y el dominio beta 1 de la cadena beta, hace que no se cierre hacia los extremos tan bien, no quede bien ocluido y no se forme una hendidura o un pocillo verdadero, sino que quede más bien abierto estos extremos y eso hace posible que aloje péptidos un poco mayores. Fíjense, hasta 30 aminoácidos pueden medir. Obviamente que los centrales van a ser los más importantes y el resto como que va a quedar por fuera, ¿sí?, de la hendidura, sin interaccionar con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí?, en este caso de clase 2. Profundizando en el estudio de estas hendiduras, bueno, de estos pocillos que alojan al péptido, fíjense cómo de esos 9, hablamos de las moléculas de clase 1, de esos 9 aminoácidos, algunos van a mirar hacia abajo y van a interaccionar con los aminoácidos que conforman las paredes o el piso de la hendidura, de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y otros aminoácidos, ¿sí?, que van a quedar hacia arriba son los que van a interaccionar con el TCR del linfocito T.
¿sí? Estas interacciones entre el péptido que es alojado con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad es de tipo puente hidrógeno, ¿sí? Aminoácido entonces de las paredes, ¿sí? Interacciona mediante puentes hidrógenos, fuerzas no covalentes, con el péptido que es alojado, ¿sí? Pero fíjense qué particularidad. Para esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, HLA-B2705, ¿sí? Una de las moléculas que se ha estudiado. Se dieron cuenta que en realidad el péptido que aloja no interacciona, ¿sí? Los aminoácidos de ese péptido no interaccionan todos ellos con todos los que miran hacia abajo, con los aminoácidos que tapizan las paredes o el piso de la hendidura. Sino que, al contrario, unos pocos, uno, dos, ¿sí? Tres como mucho, son los que forman puentes hidrógenos con esos residuos de aminoácidos. Estas posiciones se las llaman posiciones de anclaje, ¿sí? Y son las que determinan la unión, la correcta unión entre péptido y molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Y solamente, fíjense esta restricción, para esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad HLA-B, solamente un péptido que en su segunda posición tiene un aminoácido arginina y en la última posición, en la 9, leucina o fenilalanina, son los que van a interaccionar y formar este puente hidrógeno. No importa el resto de los aminoácidos de los 9 que conforman el péptido. De ahí que una misma molécula del complejo mayor de histocompatibilidad en realidad puede presentar muchos tipos de péptidos. Y ahí sí empieza a cerrarnos mejor esta cuestión de la presentación antigénica, ¿sí? Porque veíamos que estas 22, nada más que 22 moléculas, son todas las que tenemos, pero, claro, cada una de esas 22 moléculas ahora sabemos que es capaz de presentar muchos péptidos diferentes. Una molécula va a tener una restricción de solamente unas posiciones de anclaje, pero el resto va a ser libre y va a poder alojar a cualquier aminoácido. De manera que cualquier péptido, en cuanto tenga una arginina acá y una leucina acá, va a ser unido. Esto es lo que explica entonces un poco la importancia que tiene que una misma molécula pueda presentar diferentes péptidos. ¿Cuáles son esos péptidos que presentan? Las moléculas de clase 1, ¿sí? Decíamos que las moléculas de clase 1 se expresan en todas las células nucleadas, en todos los tejidos, ¿sí? Es ubicua su localización, y presentan proteínas endógenas propias, ¿sí? Del citosol. Proteínas originadas en el citosol, propias o extrañas. Obviamente que serán propias si estamos en salud, y serán extrañas en un contexto de enfermedad. Es una célula infectada por un virus, en el citosol va a haber proteínas que tengan que ver con ese virus. Y esas proteínas del citosol van a poder ser, en realidad, péptidos de esas proteínas, van a poder ser presentados sobre moléculas de clase 1. ¿Sí?
Si no hay enfermedad, mayormente lo que se presentan son proteínas endógenas propias, ¿sí? Proteínas en desuso, enzimas defectuosas, secuencias líderes, todas péptidos propios van a ser cargados sobre moléculas de clase 1. Claro, como son propios, no se va a activar ninguna respuesta inmune, obviamente. Recuerden, la molécula solamente se expresa en membrana en tanto tenga el péptido, ¿sí? Sin el péptido, aunque más no sea propio, no se expresa en membrana. Decíamos entonces origen citosólico, ¿sí? 75% de origen citosólico. Las moléculas de clase 2, fíjense que acá las posiciones de anclaje pueden llegar a ser hasta incluso más laxas. ¿Por qué? Porque hay algunos péptidos, se recuerdan, este era como más largo, el péptido que podían alojar. Las posiciones de anclaje más bien están centrales, y fíjense que puede haber incluso hasta una sola posición, ¿sí? Fíjense la cantidad diferente de péptidos que puede presentar una misma molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Sí? En cuanto cumpla con este requisito, va a poder presentar cualquier péptido que acá tenga cualquier otro aminoácido. ¿Qué péptidos presentan las moléculas de clase 2? Mayormente proteínas propias en un contexto de salud y extrañas en un contexto de enfermedad, que tengan que ver con lo extracelular, exógenas. Proteínas secretadas, no sé, proteínas circulantes propias, que puedan ser captadas y presentadas en el contexto de moléculas de clase 2. Y si estamos en enfermedad, obviamente proteínas relacionadas con patógenos de vida extracelular, ¿sí? Nos queda ver por último las moléculas no clásicas, les decía, de clase 1b, que mayormente, si bien hay varias, nos interesa sobre todo estas, la CD1, porque vamos a ver que hay una presentación antigénica que tiene que ver con estas moléculas. La molécula CD1 es una familia de 5 genes. También se asocian a beta-2 microglobulina, por eso se parecen mucho, también hay homología estructural, obviamente, con las moléculas de clase 1A, por eso forman parte, a pesar de no estar codificadas dentro del cromosoma 6, forman parte de las moléculas de clase 1. Presentan antígenos, unos antígenos muy particulares. ¿Por qué? Porque la hendidura que forman estas moléculas CD1, ¿sí?, es más bien una hendidura también ocluida hacia arriba. No solo tiene techo y tiene paredes, sino que tiene paredes y tiene piso, sino que tiene un techo también. Y esto hace que esos aminoácidos que están en la hendidura, que pertenecen a la molécula del CD1, que están alojados hacia adentro de esa estructura, son aminoácidos hidrófobos. Por lo tanto, van a poder interaccionar mediante fuerzas hidrofóbicas con moléculas hidrofóbicas. Entonces, estas moléculas CD1 van a servir para presentar moléculas que tengan alguna parte hidrofóbica, o sean todas ellas hidrofóbicas, ¿sí? ¿Cuáles, por ejemplo? Péptidos, lipopéptidos, glucolípidos, lípidos en general, ¿sí? Que sobre todo para algunas bacterias, por ejemplo las micobacterias, muchas de la estructura de sus paredes, ¿sí?, tienen este tipo de moléculas, glucolípidos o lipopéptidos, que de no ser por esta molécula CD1 no se podrían presentar, siendo que las moléculas de clase 1 y de clase 2 que hasta ahora vimos presentan péptidos, es decir, pequeños fragmentos derivados de proteínas. Estas moléculas entonces CD1 son muy importantes también. Vamos a ver la presentación antigénica medida por CD. Todo lo que tiene que ver con presentación antigénica es lo que vamos a ver a continuación.